Hello class, welcome to video number 5. Hola clase, bienvenidos al video número 5. In this video, we're going to cover conditional sentences, oraciones condicionales. We use conditional sentences to set a condition. If something happens, then something else will happen. Usamos oraciones condicionales para poner una condición. Si algo pasa, otra cosa va a pasar. En el español, la palabra que usamos para formar el condicional es la palabra sí, pero no el sí afirmativo, nomás el sí condicional. Por ejemplo, pongan atención a esta oración. Si mañana no llueve, voy a ir al parque. Si mañana no llueve, voy a ir al parque. Pongo la condición. La condición es si no llueve. Y luego el resultado. Voy a ir al parque. Entonces, oraciones condicionales tienen dos partes. Y ponga mucho cuidado. Porque el tenso de las dos partes puede ser diferente. Por ejemplo, en esa oración que acabo de decir, si no llueve mañana. Ese es el presente simple, porque estoy describiendo un hecho. Voy a ir al parque. Esa parte está en el futuro. Combinamos el presente simple y el futuro. Pero la estructura es básicamente simple, aunque el tenso puede ser diferente en las dos situaciones, en cada parte. En la primera parte, donde pongo la condición, uso la palabra sí para dejar saber que es una condición. Y luego uso el presente simple. Luego pongo el resultado en el tenso apropiado. Por ahorita vamos a poner el resultado en el futuro. Entonces, conditional sentences la usamos para describir una condición. Una condición y su resultado. En el español uso la palabra sí. El condicional en el inglés es la palabra if. Entonces esta palabra if, una if se pronuncia if. Eso es como decir sí, condicional. Oraciones condicionales tienen dos partes, o pueden ser más complejas, pero por lo menos tienen dos partes. Ahorita estoy usando la palabra partes, más específicamente, tienen dos cláusulas. Una cláusula es simplemente una frase que por sí sola puede ser una oración, pero a veces decimos cosas de manera más compleja. Entonces hacemos una oración larga con varias cláusulas en vez de hacer una oración y luego otra oración y luego otra oración. Pero se pone más claro ahorita que lo vemos en ejemplos. La primera parte es la condición. Y la segunda, el resultado.
Vamos a mirar un ejemplo en el español. Primero vamos a poner la fórmula. Entonces, if es el condicional, pero ¿cómo lo usamos en una oración? Como les digo, tiene dos partes. La primera parte vamos a poner la condición. Va a empezar con la palabra if. Luego ponemos el sujeto. Luego el verbo. Este verbo va a llevar una S con el sujeto he, she, it. Porque la primera parte, la parte que tiene la condición, lo vamos a poner en el presente simple. En inglés el subject y el verbo, pero ese verbo a veces lleva una S. Ponemos una coma. Esa coma demuestra dónde va a empezar la segunda parte, el resultado. En esta segunda parte puede ir cualquier tenso que es apropiado, pero por ahorita vamos a practicar el futuro, pero específicamente el futuro usando el verbo cero estar futuro, will. Ok, tenemos dos partes. La primera parte, el condicional con if, es como decir sí. El sujeto, luego el verbo, pero este verbo está en el presente simple. Entonces le vamos a poner una S o una ES o una IES con los sujetos he, she, it. Ponemos una coma. Esa coma nos deja saber dónde terminó la condición. Ahora va a seguir el resultado. Y por ahorita en este capítulo vamos a usar siempre el futuro con will. Recuerden que will es el verbo cero estar futuro para todos los sujetos. Será, estará, y etcétera. Estaremos. Todos esos verbos cero estar futuros en el inglés es solamente una palabra. Will con todos los sujetos. No importa qué sujeto usamos, siempre vamos a usar aquí will. Esto ya lo hemos aprendido. Más recuerden que will normalmente se va a poner corto con los pronombres subjetivos en la forma de apóstrofe ll. En vez de decir she will, vamos a decir she'll. En vez de decir he will, decimos he'll, they'll, we'll, you'll, I'll. Nomás le agregamos un sonido de L al final del pronombre subjetivo. Y la regla de will es que el verbo que sigue siempre va a ser básico, base verb. Porque este will ya lo puso en el futuro. Eso es un repaso breve de will. Y vamos a usar esta fórmula para poner unos ejemplos. Entonces, ¿cómo diría si llueve mañana? Vamos a decir si llueve nomás. Si llueve, yo no voy a ir al parque. Entonces, si llueve, esa es la condición. Yo no voy a ir al parque. Ese es el resultado. Pero vamos a ponerlo en inglés. Entonces, siguiendo la regla, pongo if. Ese es el condicional. Luego el sujeto. En el español omitimos el sujeto, ¿verdad? Muchas veces. Si llueve. Pero ¿qué es lo que está lloviendo? Si llueve es el día, el clima que está lloviendo. Que es una cosa. Entonces es el sujeto it. If it rain. Rain es el verbo llover. Pero porque el sujeto es un it, tengo que ponerle una
una S. If it rains. Con clima, en el inglés siempre usamos el sujeto it. Porque clima es una cosa. Aquí está el condicional. Siguiendo esta regla. If, luego el sujeto, luego el verbo. Y si este sujeto es he, she, it, le ponemos una S. If it rains, que es el condicional, el sujeto, el verbo. Ponemos una coma para demostrar que allí terminó la primera parte, la condición. Ahora vamos a poner el resultado usando el futuro con el verbo ser o estar futuro, will. Si llueve, yo, I. Y aquí no pongo will porque lo estoy poniendo en negativo. Yo no voy a ir. Entonces, ¿recuerdan el negativo de will? El negativo de will es won't. En su forma larga se pronuncia will not. Pero en su forma corta se pronuncia won't y se escribe de esta manera. Entonces, en negativo aquí van a poner won't. Entonces, if it rains, I won't. Yo no voy. Y luego sigue el verbo básico. Y el verbo básico es ir. So, I won't go to the park. If it rains, I won't go to the park. Si llueve, yo no voy a ir al parque. Vamos a mirar más ejemplos, siguiendo esta regla. Ok. ¿Cómo diría en el inglés? ¿Cómo digo si yo cocino bien? Mis tamales van a ser muy buenos. Entonces, si yo cocino bien, mis tamales van a ser muy buenos. Entonces, como digo, si yo cocino bien, entonces necesito el condicional. If, el sujeto es I. Y luego el verbo es cook. Si yo cocino, porque el sujeto es un I, no necesito que ponerle la S. Pero aquí falta algo. If I cook, si yo cocino bien. Entonces aquí falta el adverbio, lo que acabamos de aprender. Y recuerden que bien es irregular, good. El adjetivo es good, pero aquí no estoy describiendo a yo. No si yo soy bueno, es si yo cocino bien. Está describiendo el verbo. Entonces lo cambio a la palabra well. No se olviden de estos adverbios. Esta palabra está describiendo al verbo, la manera de que yo cocino. Si yo cocino de manera bien y good es irregular, cuando lo cambiamos a adverbio se cambia la palabra well. Si yo cocino bien, if I cook well. Si yo cocino bien, mis tamales van a ser buenos. Entonces necesito el posesivo. ¿Cómo digo mis tamales? My tamales. Will. Para este will está allí para convertirlo al futuro. El sujeto es my tamales. Luego pongo el will. Y ahora necesito el verbo básico. Mis tamales van a ser buenos. El verbo es ser, que es el verbo ser en su forma básica. El verbo ser en su forma básica en el inglés es be. Casi siempre vemos en el inglés este verbo conjugado, ¿verdad? Be y will son el mismo verbo. Be es la forma básica, que es ser o estar.
Will es el verbo ser o estar en el futuro, pero en su forma básica es be. Mis tamales van a ser muy buenos. ¿Cómo digo muy? Very. Y ahora, buenos. Entonces acá, cuando quise decir yo cocino bien, pongo la forma de adverbio porque está describiendo el verbo. Pero ahora aquí la palabra bien, que es good, no está describiendo un verbo, está describiendo los tamales, un sustantivo. Entonces se deja en su forma de adjetivo. If I cook well, my tamales will be very good. Esta palabra, que es well, y esta palabra que es good, son más o menos la misma palabra, nomás que aquí está describiendo un verbo, por eso lo cambio a well. Pero aquí está describiendo un sustantivo, por eso se deja en su forma de adjetivo good. Estos adjetivos, adverbios, los acabamos de estudiar en este capítulo. No se les olviden esto. Pero pongan atención a esto nuevo, el condicional. La primera parte pone la condición y la segunda parte pone el resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir, si ella estudia, ella va a aprender inglés. If she study es el verbo básico, ¿verdad? Pero el sujeto es una she. Entonces le necesito que poner una S. Pero recuerden que cuando termina en consonante Y, la Y la quitamos y luego le ponemos IES. Entonces, si ella estudia, if she studies, y allí ponemos la condición. Ella va a aprender inglés. She will. Pero recuerden, en conversación esto casi nunca lo van a escuchar. Lo que van a escuchar es la forma corta. She'll learn English. Los idiomas en el inglés siempre se ponen en mayúscula. Si ella estudia, ella va a aprender inglés. If she studies, she'll learn English. Las oraciones condicionales normalmente no lo vamos a hacer en pregunta, solamente en declaraciones. Para poner la declaración en negativa, solamente usen los verbos negativos donde es apropiado. Entonces aquí puse la opción para la segunda parte en negativo. Pero la primera parte también la podemos poner en negativo. Nomás necesitamos que seguir la regla del presente simple en negativo. Cualquiera de las dos puede estar afirmativo o negativo, la primera parte o la segunda parte. Podemos poner afirmativo, negativo, ¿verdad? Como si no llueve, voy a ir al parque. Puedo poner los dos negativos. Si ella no estudia, ella no va a aprender inglés. ¿Verdad? En este caso, los dos negativos. Podemos ponerla en cualquier combinación que queremos. Entonces vamos a poner ahora en negativo. Si ella no estudia, ella no va a aprender inglés. If she, ¿recuerdan cómo poner el negativo en el presente simple? Necesitamos que usar el verbo apropiado combinado con la palabra not, que va a ser don't o doesn't. Doesn't con el sujeto he, she, it, porque el sujeto es she. Vamos a poner doesn't. Si ella no estudia. Y recuerden, cuando ponemos el doesn't, ya ponemos aquí la S. Por eso el verbo no necesita la S.
If she doesn't study, she won't learn English. Si ella no estudia, ella no va a aprender inglés. Aquí está un ejemplo en donde las dos son negativas. Entonces, cualquier combinación de afirmativo y negativo puede ser correcto para poder describir lo que quieres decir. Vamos a poner un resumen. Para resumir, en afirmativo, pongo el condicional más el subject, el sujeto, más el verbo, el verb. Pero este verbo le voy a poner una S cuando es apropiado. Ahí termina la primera parte. La segunda parte, por ahorita, siempre lo voy a poner en el futuro. Es el sujeto, más el will, más el verbo básico, el base verb. En la declaración negativa pongo el condicional if, el sujeto, y luego voy a poner don't o voy a poner doesn't. Doesn't con he, she, it. Don't con los demás. I, you, they, we. Y luego el verbo básico, el base verb. Este verbo nunca va a llevar la S porque si necesitamos que poner la S con el sujeto he, she, it, la S ya la ponemos aquí primero en el doesn't. Y no necesitamos que poner la S otra vez. Eso termina la primera parte y la segunda parte lo vamos a poner en el futuro. Con el negativo en el futuro, won't. Preguntas en condicional normalmente no las vamos a hacer. Vamos a practicar esto en un ejercicio. Entonces, abran su libro de actividades a la página 74. Esta página que está aquí. Aquí, en esta página, si miran en la parte superior, en el ejercicio I, tienen muchos condicionales. Pero hay un espacio. Y luego tienen dos opciones. Van a elegir la opción correcta basados en estas reglas. Miren la número 1. If Helen, y luego está un espacio, o sick tomorrow, she'll go to work. Entonces aquí van a necesitar que elegir la opción correcta. Pongan atención al tenso. La primera parte la van a poner en el presente y la segunda parte la van a poner en el futuro. Aquí tienen isn't y won't be como opciones. Isn't es el verbo ser estar en el presente, el verbo ser estar negativo en el presente, y won't be es el verbo ser o estar
negativo en el futuro. Pero recuerden, la primera parte en el presente. Por eso la respuesta es isn't. If Helen isn't sick tomorrow, she'll go to work. Si Helen no está enferma mañana, ella va a ir a trabajar. Número 2. If the mechanic at Al's garage fixes our car, le gusta un espacio, to the beach. La primera parte está en el presente. Si el mecánico en el garage de Al arregla nuestro carro, luego we drive o we'll drive. Recuerden, necesitan el will para convertirlo al futuro, pero aquí se va a combinar con we en la palabra will. Entonces, la respuesta es la letra B. We'll drive. Pausen el video aquí y hagan este ejercicio. Cuando terminen, regresen al video y repaso la respuesta. Ok, clase, ya que terminaron el ejercicio, voy a repasar la respuesta. Number 3. If you write to your grandparents, they'll be very happy. Letter A. Number 4. If Betty doesn't buy a VCR, she'll buy a CD player. Number 5. If you don't use enough butter, the cake won't be very good. Number 6. If I take a course with Professor Boggs, I know it'll be boring. Letter A. Number 6. If it snows this Saturday, I think I'll go skiing. Letter A. Number 8. If you send me an email, I'll answer right away. Letter B. Number 9. If you don't have any more potatoes, I'll have rice with my chicken. Letter A. Number 10. If the weather is good tomorrow, we'll play tennis. Letter A. Number 11. If I go on the roller coaster with you, I know I'll get sick. Letter B. Number 12. If you go there on your vacation, I'm sure you won't have a good time. Letter B. Ya que terminaron este ejercicio, continúen al siguiente que está en la parte de abajo de esta página. En mano izquierda tienen la primera parte de la oración condicional, la parte que pone la condición. En la mano derecha está una lista de resultados. Entonces van a poner la condición o van a poner el resultado que va con la condición. Por ejemplo, la número 1. If you stay on the beach all day, si tú te quedas en la playa todo el día, ¿cuál de estos resultados es más apropiado? En la D, you'll get a sunburn, que tú vas a obtener una quemadura de sol. Ese es el resultado más apropiado. Entonces, eso es lo que van a hacer. Nomás van a elegir el resultado más apropiado para la condición. Pausen el video. Cuando terminen con el ejercicio, regresen al video y repaso la respuesta. Okay, class. Now that you finished the exercise, I will go over the answers. Number 2. If you use fresh oranges, the juice will be better. Letter F. Number 3. If you wear safety glasses, you won't get hurt. Letter A. Number 4.
If you follow my directions to the zoo, you won't get lost. Letter C. Number 5. If you don't eat breakfast, you'll be hungry. Letter B. And number 6. If you have a successful interview, you'll get the job. Letter E. Ahora volteen la página a la página 75. Van a hacer estos dos ejercicios. En el primer ejercicio tienen 12 oraciones condicionales. Tienen dos partes. La parte en donde ponen el condicional la ponen en el presente. La segunda parte en donde ponen el resultado lo van a poner en el futuro con will. Miren la número 1. If we arrive early, we'll visit your mother. Noten que aquí el libro no les da las opciones que pueden ir en el espacio. Necesitan que encontrar sus propias respuestas con verbos y sujetos apropiados. Arrive es llegar. Si nosotros llegamos temprano, nosotros vamos a visitar tu mamá. Ahora vamos a ver la número 2. If, le da un espacio. This afternoon, I'll wear my new raincoat. Entonces, si algo pasa esta tarde, yo voy a vestir mi nueva abrigo de lluvia, impermeable, raincoat. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si llueve, ¿verdad? Si llueve esta tarde, yo voy a vestir mi nuevo abrigo para lluvias, impermeable. Como digo, si llueve. Recuerden, siempre necesitan el sujeto. El sujeto que usamos con clima es siempre it. Entonces aquí, if it rains, this afternoon, I'll wear my new raincoat. Siguiendo la regla de condicional, sujeto, verbo. Este verbo lleva una S porque el sujeto es it. Siguiendo estos como ejemplos, continúen haciendo estos 12. Pausen el video aquí. Cuando terminen, regresen y repasamos las respuestas. Okay, class? Now that you finished the exercise, let's go over the answers. Number 3. If the weather is good, my husband and I will go sailing. Number 4. If David plays golf this weekend, he'll have a wonderful time. Si David juega golf este fin de semana, él va a tener un maravilloso tiempo. Number 5. If you make a lot of noise, your neighbors will be upset. Number 6. If your son touches those wires, he'll get a shock. Entonces allí decidí poner touches, que es si toca esos alambres, él va a obtener un toque eléctrico, shock. Number
Puede que haya más verbos que son apropiados allí en la número 6. Number 7. If it's cold this Saturday, our family will go skiing. Recuerden que con clima siempre usamos el sujeto it. If it's cold. Number 8. If Patty eats too much candy, she'll get a stomachache. Number 9. If I do too many exercises, I'll be tired tonight. Number 10. If we have a girl, we'll name her Patty. Recuerden que la palabra name se puede referir a nombre o puede ser un verbo, el verbo nombrar. Entonces, si nosotros tenemos una niña, nosotros la vamos a nombrar la Patty. If we have a girl, we'll name her Patty. Number 11. If there's a lot of traffic this morning, Nancy will probably be late for work. Probably es probablemente. Number 12. Number 12. If your parents go to Stanley's restaurant on Monday, they'll eat Italian food. También pueden poner they'll have Italian food. Ok, clase, ya que terminaron este ejercicio, continúen al siguiente. Van a poner mucha atención a las reglas, a la fórmula del condicional para poner estas palabras en su orden correcta. Aquí tienen todas las palabras que necesitan para la oración. Solo las necesitan que acomodar en su orden apropiada, poniendo la primera parte en el presente y la segunda parte en el futuro. Por ejemplo, la primera. If he goes to the party, he'll wear his new suit. Si él va a la fiesta, él va a vestir su nuevo traje. De esta manera van a continuar con los otros 5. Pausen el video aquí y cuando terminen regresen al video y repasamos la respuesta. Okay, class, now that you finished the exercise, let's go over the answers. Number 2. If she misses the train, if she misses the bus, she'll be late for work. Si ella pierde el autobús, ella va a estar tarde para el trabajo. Number 3. If I practice chess, I'll play better. Si yo practico ajedrez, yo voy a jugar mejor. Number 4. If I go to the bakery, I'll buy an apple pie. If I go to the bakery, I'll buy an apple pie. Si yo voy a la panadería, yo voy a comprar una tarta de manzana. Number 5. If you don't finish school, you'll be sorry. La palabra sorry se usa para disculparse, pero tiene otro uso cuando se combina con el verbo ser estar en su forma básica. Be sorry. Cuando dices be sorry, es como decir lo vas a lamentar. Entonces, en la oración, if you don't finish school, you'll be sorry. Está diciendo, si tú no terminas la escuela, tú lo vas a lamentar. Be sorry. Cuando sorry está por sí solo,
es una disculpa para pedir disculpa. Como discúlpame o lo siento. Pero si dices you'll be sorry, he'll be sorry, con el be, es que esa persona lo va a lamentar. I'll be sorry, yo lo voy a lamentar. Yo lo voy a lamentar. You'll be sorry, tú lo vas a lamentar. He'll be sorry, él lo va a lamentar. Número 6. If Sam works hard in school, he'll get a good job. Si Sam trabaja duro en la escuela, él va a obtener un buen trabajo. Ok, clase, eso es todo para este video. En el siguiente vamos a continuar practicando el condicional. Nos vemos en el próximo video.